Es la imagen que nos llega en directo desde la refinería de Santa Cruz de Tenerife. La historia de una parte de la capital tinerfeña empieza a transformarse. Desde ahora y durante los próximos 8 años se convertirá en varias zonas verdes, en donde habrá equipamiento público y también algo de suelo privado. A ver, Televisión Española. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, era esta mañana quien daba la orden para retirar la primera pieza. Esta noche está previsto otro acto. Buenas noches. El de por la mañana era un acto más institucional. El que comienza en 1 hora se espera que sea, Vicky Luis, más social. Sí, será a partir de las 9:30 de la noche cuando se explique a instituciones, pero también a personas que han formado parte de la historia de esta refinería, cómo será ese desmantelamiento. Por delante, 2 fechas clave. 2025 será la reubicación de estos tanques en el puerto de Granadilla y la limpieza del subsuelo. Y 2030 será entonces cuando la ciudad recupere todo este espacio, 500.000 de metros cuadrados. Para que se hagan una idea, el equivalente a 80 campos de fútbol. En cuanto a la viruela del mono, de momento hay un caso positivo en las islas y 5 en estudio. Este mediodía se descartaba uno de los casos sospechosos. El número de casos es bajo y los cuadros son leves. Además, Sanidad destaca que no tiene potencial pandémico como el COVID. Porque la vía de transmisión fundamental es por un contacto estrecho, directo a través de las mucosas, y eso hace muy complicado el que pueda tener un proceso explosivo. El cáncer de pulmón es uno de los más mortales. Hoy varios expertos nos han dicho que de 1.200 casos que se detectan al año en Canarias, 1.000 fallecen. Cada 20 minutos muere una persona en España por culpa del tabaco. En un momento ampliamos esta información. Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo se encuentra en La Palma para ver de primera mano las consecuencias de la erupción volcánica. El objetivo es conocer las necesidades de la isla y estudiar el uso de fondos europeos para su recuperación económica. Y está a punto de acabar la estancia del rey emérito, don Juan Carlos I, en España, tras 2 años viviendo en Abu Dhabi. Hasta allí viajará de nuevo en unos minutos. Hoy ha pasado el día en Zarzuela, primero reunido a solas con su hijo, el rey Felipe VI, y después compartiendo el resto de la jornada con algunos miembros de la familia real. En las islas hay 62 salas de cine por millón de habitantes, lo que sitúa a Canarias entre las comunidades con menos salas, pero eso no significa que a los canarios no les guste el cine, todo lo contrario. Somos de los que más disfrutamos de la gran pantalla. El motivo es más bien económico. La gran mayoría de los multicines son de grandes cadenas que los sitúan donde son más rentables. Se concentran prácticamente en las 2 capitales canarias. Se acerca el Día de Canarias y les iremos mostrando algunos de los contenidos que vamos a ofrecerles de forma más amplia el 30 de mayo. Hoy hablamos con Javier Reyes. A sus 95 años nos contará cómo revelaba sus carretes por las noches. Llegó al mundo de la fotografía casi por casualidad, ya que sus vecinos le pedían que les hiciera la foto de carnet. Hoy en día sus imágenes forman parte del patrimonio cultural de las islas, especialmente de Lanzarote. Sanidad en Canarias ha confirmado un positivo en la viruela del mono en las islas y hay 5 casos en estudio. Este mediodía se descartaba uno de los casos sospechosos. En toda España se han detectado casi 40, la mayoría en Madrid. La Comisión de Salud Pública se reunirá mañana para seguir haciendo seguimiento de la situación. 5 personas podrían padecer la viruela del mono en Canarias según la última actualización de Sanidad. Desde el pasado jueves se ha confirmado un positivo. Son casos, desde un punto de vista del impacto, todavía moderados, con un número de casos bajos y afortunadamente la mayoría con un cuadro de clínica leve. En toda España hay casi 40 casos confirmados, la mayoría en Madrid. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 90 positivos del virus del mono en países no endémicos. Esta enfermedad no es nueva. Desde que se reactivó en 1970, produce miles de casos al año en varios países de África. No tiene potencial pandémico como tenía el SARS-CoV-2, el coronavirus, básicamente porque la vía de transmisión fundamental es por un contacto estrecho, directo a través de las mucosas, y eso hace muy complicado el que pueda tener un proceso explosivo.
Aislamiento para las personas contagiadas y para los contactos estrechos, reducción al máximo de la vida social y mascarilla. Es el protocolo que ha establecido la Comisión de Salud Pública en España. El presidente de Canarias ha asegurado que se trabaja para que se devuelva el dinero de las mascarillas que se compraron en mayo de 2020 en plena pandemia, pero que nunca llegaron a las islas. Hablamos de una operación de unos 4 millones de euros. Ángel Víctor Torres asegura que la Consejería de Sanidad no ha ocultado ninguna información. En ningún caso el Gobierno de Canarias ha ocultado ninguna información porque tanto Blas Trujillo como Conrado Domínguez han dado cuenta de lo que ha sido preciso de manera pública, ¿no? Y por tanto termino diciendo que vamos a agotar todas las vías para recuperar hasta el último de los euros. Comienza el fin de más de 90 años de historia. El desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife se ha iniciado esta misma mañana. No será inmediato, llevará cerca de 8 años y será en varias fases. Esta mañana, en ese primer acto simbólico, ha estado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y en breve se celebrará, Vicky Luis, otro de los actos. Sí, en apenas unos minutos los medios acreditados, también instituciones, personas que han formado parte de la historia de esta refinería, nos subiremos a una guagua e iremos a ese acto. Un acto donde se nos explicará cómo se realizará todo este desmantelamiento. Como dice, 2 fechas claves, será largo porque primero está 2025, será la reubicación de estos tanques en el puerto de Granadilla, también la limpieza del subsuelo y después 2030, cuando se espera que la ciudad recupere todo este espacio, más de medio millón de metros cuadrados. Como se pueden imaginar, es un acto bastante esperado. La refinería de Santa Cruz de Tenerife fue la primera en crearse de toda España, así que este está siendo un día también histórico. Santa Cruz de Tenerife da este lunes un giro de 360 grados en su historia. Casi un siglo de actividad de la primera refinería de España que da paso a un nuevo capítulo escrito por sus trabajadores. Inician un gran trabajo de desinstalación, un trabajo muy importante para impulsar la transición energética de Canarias, para devolver este espacio a los tenerifeños. Para el Santa Cruz del siglo XXI, creo que era de esas ilusiones que todos teníamos la esperanza de poder vivir en algún momento. Un ejemplo para el mundo, que debe de asistir a la construcción de una ciudad sostenible donde hoy hay tanques, chimeneas y tuberías. El cambio no será inmediato, pero marcará el camino hacia un nuevo modelo de ciudad. Para mirar hacia el futuro con los ojos de lo que nos demanda el siglo XXI y devuelva para el disfrute de los vecinos de Santa Cruz más de 500.000 metros cuadrados. Como palabra clave y en mayúsculas, la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental, la apuesta por las energías renovables, por un planeta limpio, por unas Canarias que sean ejemplares justamente en el tratamiento de todos estos recursos naturales. Desde 1930, familias y barrios enteros han crecido al abrigo de la refinería. Ahora el reto colectivo es diseñar una Santa Cruz sostenible para las generaciones futuras. La bajada de la tarifa de la luz oscilará entre un 15 y un 20%. Así lo anunciaba en esa visita a Tenerife la ministra Teresa Rivera. Pese a reconocer la incertidumbre a la hora de calcular un precio, dice que lo más importante es garantizar el suministro. Lo que representa es que disponemos de un reaseguro importante para los consumidores de electricidad en España, gracias precisamente a poder contar con el respaldo de la Comisión y de las instituciones europeas para introducir esta medida excepcional, que nos da holgura también para poder tener referencias de precio distinto. Es muy difícil modificar las tarifas. Rusia continúa los ataques en la zona del Donbass, donde consigue avanzar lentamente. Ucrania sigue conteniendo los embates, mientras este lunes ha condenado a cadena perpetua al primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra. Se declaró culpable durante el juicio y el Tribunal de Distrito de Solomiansky en Kiev ha decidido condenarlo a cadena perpetua. Es el primer soldado ruso por crímenes de guerra en un aviso a Rusia, que ataca sin descanso el Donbass, donde sus tropas han logrado pequeños avances en su intento de envolver el centro administrativo de la región de Lugansk. Las tropas rusas atacan con sistemas de misiles tácticos y aviación
toda la línea de combate en el Donbass, en particular en la región de Donetsk. Ucrania sigue conteniendo como puede y a la espera de armamento los embates del ejército de Putin. Mientras, en un cementerio en las afueras de Mariupol, ciudad ucraniana captada por Rusia la semana pasada después de un asedio destructivo de 3 meses, los primeros ucranianos visitan las tumbas de los fallecidos, al menos de los que han podido ser enterrados en un camposanto, porque miles de personas están aún sepultadas en parques y jardines a la espera de ser trasladadas a un lugar digno. La ciudad suiza de Davos acapara estos días la atención del mundo con la presencia de líderes de 194 países y grandes fortunas y la ausencia de dirigentes de Estados Unidos. Comienza la cita económica mundial marcada por la guerra de Ucrania. El presidente Zelensky ha pedido verdaderas sanciones a Rusia. Los líderes de un mundo en crisis se reúnen en Davos en busca de respuestas. 2.500 participantes, entre ellos medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, se darán cita en el mayor y más importante foro económico. En el exterior se extrema la seguridad de los invitados. Desde francotiradores hasta obstáculos de hormigón, ningún detalle ha sido pasado por alto para la celebración. El debate vuelve a Davos y pone el foco en la guerra de Ucrania. Su presidente, Zelensky, ha exigido requisar los activos rusos en el exterior y destinarlos a las víctimas de la guerra. Ucrania redobla su presencia y Rusia, vetada, desaparece. El ministro de Economía alemán, Habeck, advirtió a Hungría que no bloquee los esfuerzos para imponer un embargo en toda la Unión sobre las importaciones de petróleo ruso. Espero que todos, incluida Hungría, trabajen en una solución, dijo Habeck. En la cita también se hablará de la inflación y el cambio climático. El presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con 4 gigantes tecnológicos de Estados Unidos para intentar atraer inversión en microchips a nuestro país. Davos acoge también una exposición sobre los crímenes cometidos en Ucrania por las tropas invasoras. El escenario, la que fue en su momento la casa de Rusia. El rey emérito está a punto de abandonar España. Se marcha de nuevo a Abu Dhabi después de pasar varios días en el país. Este lunes Juan Carlos I se ha reunido con su hijo Felipe VI en Zarzuela. Aquí lo vemos entrando esta mañana a Zarzuela. Una reunión, esa es la imagen, en solitario, de la que no ha trascendido prácticamente nada. Luego la hacía con el resto de la familia para almorzar, donde también ha estado la reina Sofía. Transmediterránea conectará Canarias y Cádiz durante los 2 próximos años con una frecuencia semanal que saldrá los martes. El buque Ciudad de Valencia unirá el puerto andaluz con los de Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. La naviera ha sido adjudicataria del contrato adjudicado por el Ministerio de Transportes como la mejor oferta en relación calidad-precio. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha renovado la nueva dirección del partido y hay cambios entre los representantes canarios. El Comité Ejecutivo Nacional ha nombrado al eurodiputado canario Gabriel Mato nuevo secretario ejecutivo de Política Internacional. Estará a las órdenes de Esteban González Pons. Quien no continúa como portavoz adjunto en la Cámara Baja será Guillermo Mariscal, sustituido por el andaluz Carlos Rojas. Sí han sido ratificados los actuales portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo: Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat. Debíamos renovarnos, debíamos de escoger a los mejores y deberíamos de hacerlo además con prontitud y sin fisuras. Y lo cierto y verdad es que lo hemos conseguido. Una delegación de eurodiputados de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo se encuentra en La Palma para ver de primera mano las consecuencias de la erupción volcánica. El objetivo es conocer las necesidades de la isla y estudiar el uso de fondos europeos para su recuperación económica. Mónica Gómez. Los miembros del Parlamento Europeo abordarán durante los 3 días que dure su visita a La Palma las consecuencias que la erupción ha tenido en sectores claves como el turismo, el comercio o la agricultura. Para ello mantendrán diversas reuniones que han comenzado esta tarde aquí en el Parador de Turismo con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y una posterior visita al Roque de los Muchachos. El día clave será este martes, cuando puedan conocer in situ la zona afectada por el volcán y mantengan encuentros con las autoridades de las diferentes administraciones que están al frente de la reconstrucción, también con la plataforma de afectados y con los empresarios, todo para analizar el uso de los fondos europeos que tan importantes son para la recuperación de la isla.
And we want to listen and to watch about the problems after the destroyment from the volcano eruption, and want to see how the European funds could be helpful to reconstruct everything. La biodiversidad comienza a abrirse paso en el entorno más cercano al volcán. La afección fue amplia, de casi 3 kilómetros desde la zona de erupción, dejando casi sin vida una zona muy rica en especies vegetales y animales. Estamos viendo que la biodiversidad se recupera mucho más rápido que la verdad que lo que pensábamos. Estudios mensuales para conocer cómo avanza la vida vegetal y animal. Los cambios ya son visualmente relevantes y se observa en una de las especies más destacadas del lugar. Los pinos han pasado clarísimamente ya de un color marrón que tenían cuando prácticamente terminó el volcán a tener un color caqui ya durante los meses de febrero y marzo, a tener ya, como podemos ver hoy perfectamente, un aspecto que ya se asemeja mucho más a lo que conocemos como un pinar canario sano. La red trófica no se ha repuesto en su totalidad, ya que unas especies son más sensibles que otras. Llevamos pues prácticamente 6 meses sin ver un lagarto. Creo que tenemos el registro de un solo ejemplar en todos estos meses y eso sí que se echa en falta. Los lagartos modulan para el ecosistema, por ejemplo, el control de los insectos. Los análisis se extenderán durante los próximos meses, ya que la erupción sigue siendo un banco de estudio muy valioso para diversas áreas académicas. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha vuelto a rechazar la nulidad de las actuaciones que había pedido el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, para evitar la celebración del juicio por la incautación de una desaladora en el sur de la isla. Mañana comienza la vista oral en la que Sanginés deberá responder por un presunto delito de prevaricación. Hace unos días el gobierno talibán de Afganistán decretaba la obligación para las mujeres de taparse el rostro en público, un paso más en su escalada para reducir los derechos de las mujeres. Hemos hablado sobre ello con Pilar Requena, periodista, que ha escrito un libro sobre la actual situación de este país. Contrasta ver a un hombre con su indumentario occidental vendiendo ropa de mujer propia de otra época, pero aquí en Afganistán es normal exponer esta variedad de burkas, como si hubiera diferencias entre uno y otro. Los talibanes han dado la orden a todas las mujeres de cubrirse también el rostro en público. Desde el anuncio de los talibanes vendemos más hijabs y los precios han subido, dice esta vendedora en Kabul. No dejan que se maquillen, no dejan que se pinten las uñas, al margen de que no las dejan algo tan elemental como trabajar y como ir solas por la calle, por el espacio público. Pero el rostro es solo un paso más en esta carrera hacia la negación de la mujer, es lo que dice esta profesora. Señala que los talibanes violan la identidad femenina, habla rodeada de niños, los únicos que pueden tener una educación completa a cualquier edad. La enseñanza se acabó también para las mujeres, es decir, lo que advertíamos, se les ha condenado al ostracismo y a una vida bajo el burka. Quizás por eso sea aún más heroico el gesto de estas mujeres protestando en pleno Kabul, luchando contra un futuro que pretende devolverla a un oscuro pasado. La Guardia Civil investiga una denuncia por violación grupal en Almería. Hay una mujer de 30 años, ha asegurado que el pasado sábado 3 hombres la agredieron sexualmente en San Juan de los Terreros, en el municipio de Pulpí. Fue un vecino quien dio la voz de alarma al 112 al filo de las 9 de la noche, cuando la encontró en la calle y le relató lo que le había sucedido. Después la mujer fue trasladada hasta un hospital de la localidad almeriense. De momento no se ha producido ninguna detención. Sara tenía 26 años cuando fue asesinada presuntamente por su expareja. Los hechos tuvieron lugar en 2019 en el municipio de Granadilla. El presunto autor de su muerte se enfrenta a un delito de homicidio doloso, mientras que los familiares de la víctima reclaman que su muerte sea juzgada como un asesinato. En esta primera jornada del juicio, que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha declarado el acusado. El sufrimiento de Sara era tener que vivir entre tantas mentiras constantemente, un mundo de tanta falsedad, y sentía que lo que viniera después iba a ser mucho mejor, con la muerte incluso.
En el sur de Tenerife, 2 turistas británicos han sido detenidos por la Policía Nacional. Presuntamente querían salir de la isla sin pagar los destrozos que ocasionaron en la habitación del hotel donde se hospedaban en la playa de las Américas. Tiene más datos Alba Grillo. Los 2 jóvenes turistas británicos fueron detenidos en este aeropuerto de Tenerife Sur porque al parecer pretendían abandonar la isla sin pagar los más de 2.000 euros en daños que ocasionaron en una habitación de un hotel de Playa de las Américas. Presuntamente habrían destrozado muebles, paredes y otros útiles e incluso llegaron a lanzar por el balcón un televisor de plasma. Se comprometieron con la dirección del hotel a pagar los desperfectos, pero agentes de la Policía Nacional los identificó aquí cuando pretendían abandonar territorio nacional con un vuelo a Reino Unido. Ya han sido detenidos como presuntos autores de un delito de daños y ya han pasado a disposición judicial. Se han detectado microplásticos en varios ejemplares de doradas y lubinas de piscifactorías de Tenerife. Lo han confirmado investigadores de la Universidad de La Laguna. Dicen que la mayoría tiene su origen en vertidos de aguas contaminadas. Los pescados canarios no se libran de la contaminación de microplásticos. Así lo revela un estudio de la Universidad de La Laguna que ha confirmado la presencia de microfibras semisintéticas o sintéticas en el interior de 86 ejemplares, en concreto en lubinas o doradas provenientes de granjas acuícolas en Tenerife. Hemos analizado sus estómagos y hemos visto que estos contienen un promedio de unos 5 microplásticos por individuo. Materiales que son separados manualmente para analizar su posible origen, aunque la mayoría proviene de los vertidos de aguas residuales. El lavado de nuestros tejidos, todos ellos en su mayoría son fibras que son transparentes o azules y mayoritariamente son lo que nosotros llamamos fibras celulósicas. Y es que a pesar del hallazgo de estos 450 elementos en los pescados analizados, los investigadores tranquilizan sobre su consumo. El consumidor puede estar perfectamente tranquilo que este tipo de peces se pueden consumir sin ningún tipo de problema. Pequeños gestos como reciclar los residuos generados pueden evitar que estas microfibras acaben en el interior de nuestra fauna marina canaria. El mal estado de los pantalanes del puerto de La Restinga en El Hierro culminó con la rotura de parte de las instalaciones el fin de semana. Una situación que ha conllevado a buscar atraques alternativos a varias embarcaciones mientras se arreglan las estructuras. Daños en las estructuras a lo largo de los años que han derivado en varias roturas y piezas que han ido cediendo. La situación empeoró el fin de semana. Y en estos momentos ya era imposible estar en los pantalanes. La seguridad de nuestros barcos, estaba peligrando. Es lamentable que el estado de deterioro haya llegado a tal punto que estén rotos e inservibles en este momento. El sector pesquero de La Restinga es una de las partes afectadas. Como tú ves, ahora mismo hay los 3 más grandes en fila, falta otro, 4. Y la mar de fondo, al final arrastra, al final hay que estar pendiente de los barcos. Puertos Canarios contemplaba unas obras para la mejora integral de las instalaciones que no llegaron a tiempo. Aún estaba en marcha la burocracia. 443.000 euros. Lo que dice el consejero, que hablé, como digo, con él ayer, es que las obras se iniciarán con este presupuesto a la mayor brevedad. Finalmente estos trabajos se han adelantado, van por la vía de urgencia. Estas instalaciones suelen dar servicio a más de 100 embarcaciones. Nuevo vehículo calcinado esta madrugada en Arrecife y ya van 5 en lo que llevamos de mes. Los vecinos están preocupados, la mayoría aparca en la calle y no tienen seguros que cubran estos actos vandálicos. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias asegura que ahora mismo el nivel de riesgo de incendio de vehículos en Arrecife es alto. 3 semanas de madrugada y cuando la vía pública está más desierta de personas y donde la impunidad es mayor. Se pide más diligencia policial porque el incremento de este tipo de siniestros se ha disparado con respecto al pasado año. De 34 que hubo en todo el año 2021 y este año hasta el día de hoy hay 21. Y los grandes perjudicados son los vecinos, ya que según qué seguro sea el que cubra sus vehículos, en caso de incendio pierden lo invertido en el mismo. Si ya hace un seguro básico, nada más que se cubriría los daños a terceras personas y la asistencia, que es la grúa. Se tiene que ampliar a los cristales, robo, incendio. En muchas ocasiones, cuando suceden los incendios de coches, en la calle también se daña parte del mobiliario público. Los datos hablan por sí solos. El cáncer de pulmón es de los más mortales. Cada 3 minutos muere una persona en el mundo por culpa de este tumor. En el 85% de los casos, el tabaquismo está detrás. El 85% de los cánceres de pulmón están relacionados directamente con el tabaco. Representa más o menos el tercer o cuarto cáncer en el mundo en incidencia, pero el primero en mortalidad.
Aumentan los casos en la población femenina. Ha bajado un poco el hábito tabáquico en los hombres, pero ha aumentado en las mujeres. Por eso la incidencia ha aumentado en las mujeres. Además puede derivar en otras patologías. Que está relacionado con muchos otros cánceres y con muchas otras enfermedades, que además son enfermedades crónicas. En Canarias se diagnostican unos 1.200 casos al año, de los cuales 1.000 personas fallecen por esta causa. Es el cáncer más mortal, ¿no? Más mortal con las cifras que tenemos ahora mismo en Canarias y sobre todo por eso, porque se detecta muy tarde. Además se ha notado un aumento en el consumo del vapeo, shisas o cigarros electrónicos, sobre todo en la población joven. Es tan dañino como el tabaco y tiene sus consecuencias también. La industria del tabaco está luchando por incorporar en la sociedad estas nuevas tecnologías. Al final son igual de tóxicas y sí que estamos viendo que también están relacionadas con tipos de cánceres. La concienciación y la detección precoz es fundamental para frenar esta enfermedad. Pruebas como el screening de pulmón podrían reducir la mortalidad. Hablamos ahora de otro tipo de cáncer, el del melanoma, que ha incrementado su incidencia en los últimos años. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y los expertos nos recuerdan que aquí en Canarias, con la radiación solar que tenemos, es obligatorio protegernos del sol. La incidencia media del melanoma en Europa supone entre el 7 y el 10% del cáncer cutáneo. Las condiciones de Canarias hacen necesaria la prevención diaria. El alto índice de radiación ultravioleta que tenemos durante los 365 días del año hace que las Islas Canarias sean un caldo de cultivo ideal para la incidencia, no solo de melanoma, que es el cáncer más maligno que hay, sino de todos los tipos de cánceres cutáneos relacionados con la incidencia solar. Cada 23 de mayo se celebra el Día Mundial del Melanoma, un día para hacer hincapié en la prevención y en la concienciación. La protección solar es básica. La recomendación es no solamente protegernos cuando vamos a la playa o estamos haciendo alguna actividad al aire libre, sino en el día a día para pasear o incluso ir a trabajar y hacer nuestras labores cotidianas. La fotoprotección diaria debe ser una obligación para nosotros, sobre todo para los niños. Pero ¿nos protegemos adecuadamente del sol? El protector solar hay que ponérselo antes de salir de casa, siempre. Y luego cada 2 horas o cada vez que sales del agua. 50, de ahí para arriba. Estoy muy poco tiempo, yo no estoy todo el día en la playa, que va. En los últimos años ha crecido el número de casos de melanoma diagnosticados. Se prevé que en 2030 las cifras de incidencia sean aún mayores. Los trabajadores del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia han iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para explicarles sus demandas. Desde principios de mes están en huelga y ya han pedido en el Parlamento una mayor estabilidad laboral para las plantillas que conforman este organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad. De los 200 empleados, 150 son temporales. Además denuncian la intención de privatizar el servicio, lo que creen que ocasionaría problemas no solo para los receptores de sangre, sino también para los donantes. Y lo que quieren hacer del banco de sangre, el único de la comunidad autónoma, es convertirlo en una empresa. Es cierto que es una empresa pública en su titularidad, pero que se va a gestionar en lo privado. Y esa gestión privada de la sangre va a hacer que el producto de mercado sea la sangre. Una veintena de jóvenes con capacidades diferentes ha elaborado un menú a base de recetas tradicionales. Se ha podido degustar en el primer encuentro de gastronomía inclusiva de Agüimes. Añadimos un buen chorro de igualdad. Dejamos freír hasta que dore e incorporamos un par de cucharadas. Se da como diversión. Mezclamos y lo servimos acompañado de... Creo que inclusión. Y obtenemos así la receta que compone el primer encuentro de gastronomía inclusiva organizado en Agüimes. Saben defenderse ante un mundo que normalmente no está pensado para ellos y ellas. Un proyecto pionero que combina inclusión con experiencia culinaria, en la que 20 jóvenes con diferentes capacidades cogen la sartén por el mango. Lo que estoy haciendo es un sofrito de cebolla y pimentón cortados en brunoise. Daniel y su equipo elaboran ropa vieja. Pues los ayuda a adaptarse a un entorno donde se trabaje bajo presión. Sin miedo, mira, sin miedo. Te voy a ayudar, mira, sin miedo. Coge. Ay. Las capas arrugadas con un color negro, como me ven las manos. Un color necesario para crear un volcán de sabores, un plato que dedican a la isla de La Palma. Irá servido sobre base de bizcocho y queso, una propuesta con la que Andrea está especialmente ilusionada. Pues sí.
Galletas, dulce de leche y nata montada es la propuesta de Anima Aguado y su equipo. Un postre para chuparse. Lotero, tienes que probarlo. Vamos a ello. Platos a la mesa, cucharada a la boca y valoraciones al canto. Muy rico el plato. Además, no es solamente ya de cercanía, sino que es casero. Pocos restaurantes en la isla se puede comer una ropa vieja como esta. Las entidades colaboradoras han querido reconocer su trabajo y lo han hecho con la entrega de un delantal. En Canarias estamos entre las comunidades que más van al cine, pero entre las que menos salas hay. Analizamos por qué. El Monopol o el Galaxis son ejemplos de la historia de nuestro cine que algunos ya ni recuerdan. Ahora las grandes cadenas se han hecho con toda la oferta. Y no se pretende más que funcionen donde tienen que funcionar. Esa concentración en las grandes capitales es uno de los motivos que sitúan a Canarias entre las comunidades con menos salas por millón de habitantes. Si en La Rioja, Navarra, País Vasco, Valencia o Murcia superan las 80, aquí estamos cuartos por la cola y hay 62, aunque también cuestiones demográficas y geográficas influyen. Estamos superpoblados, ¿no? Entonces muchos de los que están viviendo aquí probablemente no vayan al cine porque son gente que viene de fuera, ¿no? Y también por la fragmentación. Al estar fragmentados no se pueden abrir en las fronteras entre provincias. Allí sí, allí hay muchos centros comerciales que se abren en esa frontera y abren cine. Y es que esto, aseguran, nada tiene que ver con que consumamos menos cine. La quinta ciudad que más recauda en España es Las Palmas y la séptima es Tenerife. Con lo cual eso demuestra que nosotros vamos mucho al cine, pero que no cabe más. A nivel nacional, el número de cines y salas ha aumentado el último año, superando niveles prepandemia y alcanzando cifras que no se veían desde 2014. Se acerca el Día de Canarias. Esta semana esta casa quiere mostrarles algunos de los contenidos que vamos a ofrecerles de forma más amplia el próximo 30 de mayo. Hoy nos acercamos a nuestro patrimonio fotográfico de la mano de Javier Reyes. A pesar de haber capturado instantes como este en Alegranza o la mirada de esta bebé graciosera, incluso estos momentos en la celebración de las fiestas del Carmen en la octava isla, él dice que no. ¿Se considera artista? Yo no, eso ya era a trabajar. Pero ahora le han dado una importancia que mira los libros que han hecho ahora. 2 libros con sus instantáneas, mostrando lo que era invisible para los demás, imágenes que no se capturaban como se hace ahora. Por las noches es cuando yo revelaba los carretes de esos a mano, todo, venga, para arriba, para abajo. En uno de sus traslados capturó este momento, una de sus fotografías más relevantes. Era una alegría porque ellas cantaban para distraerse hasta llegar allá abajo. Alegría es esto, y esto es tradición. También fe y costumbres, diversión, historia, estas cosas que no se pueden decir con palabras. Y todo es fotografía, algo que no cambia la realidad, pero nos la muestra tal cual es. Tal cual somos. El turismo de paradores recupera el pulso. La ocupación en Semana Santa estuvo por encima del 90% y aunque en mayo y junio baja la demanda, el primer trimestre de 2022 ya deja datos prepandemia. Un edificio típico canario y un original jardín de plantas autóctonas con vistas infinitas al Atlántico es la esencia del Parador de La Palma. Ahora sus clientes llegan con un interés principal. El volcán, al ser un atractivo, desafortunadamente han hecho que hemos mejorado tanto y más por la gente canaria. Hemos incrementado casi un 11,5% en ingresos. Estas vistas del Teide las disfrutan los que se alojan en el Parador de las Cañadas. Lo que más valoran es el contacto con la naturaleza y los paisajes. La pandemia cambió el perfil del cliente de paradores. En torno al 20% de nuestros clientes son canarios, pero el año pasado, por ejemplo, esto subió prácticamente al 45-50%. No hubo mucha pérdida de clientela, más clientes canarios y un poquito menos extranjero.
Los primeros meses de 2022 dejaron una ocupación cercana al 85% en los paradores de Canarias. Es un buen termómetro la Semana Santa para medir un poco cómo puede venir el verano. La Semana Santa fue muy buena, con ocupaciones cercanas en paradores de Canarias, el 90-95%. Los meses de mayo y junio son de temporada baja, pero tenemos una ocupación entre un 55 y un 60%. Pero prevemos un verano bastante satisfactorio, nivel de 2019. Temporada también de eventos que aumentan en número y cantidad de personas y con previsiones de que la temporada de invierno permita cerrar el año en cifras prepandemia. Algo tienen en común el Taj Mahal, el David de Miguel Ángel y la iglesia de Arucas en Gran Canaria. Están construidos con piedras que pueden llegar a ser patrimonio mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Hace miles de años esta piedra salió de las entrañas del volcán conocido ahora como la montaña de Arucas. Se caracteriza por su porosidad y la obra que más presume de su belleza es la iglesia de este municipio gran canario. Ahora un estudio científico confirma su gran valor. Una piedra muy característica de Gran Canaria, solo se encuentra en esta zona, y que ha servido para construir el patrimonio histórico, etnográfico, social de gran parte de la isla e incluso de otros países. Porque los emigrantes canarios llevaban grandes sillares de esta piedra en los barcos como contrapeso que luego se utilizaban para hacer monumentos en Latinoamérica. David es un estudioso de su aspecto etnográfico, el de los labrantes, un oficio en peligro de extinción. Un sello de calidad que posicione en el mundo a la piedra de Aruca como un elemento patrimonial de primer orden. Esta asociación solamente tiene registradas en la actualidad 26 piedras en todo el mundo, entre las que destacan el mármol de Carrara e incluso el mármol blanco con el que está hecho el Taj Mahal. Ahora queda que las autoridades locales postulen oficialmente por conseguir este reconocimiento. Ya queda menos para que comiencen las lustrales en el municipio de Vallehermoso, unas fiestas que tienen una gran repercusión en La Gomera y que se espera que sirvan para dinamizar la economía de toda la isla. 2 años después de que la pandemia pusiese freno a esta festividad de 7 décadas de tradición, vuelven las lustrales a Vallehermoso y lo hacen con un calendario de más de 150 eventos que se espera que actúen como un revulsivo para la isla. Creo que va a haber una enorme afluencia y nos vamos a poder aprovechar también de eso en todos los niveles, a nivel social, cultural y también económico. Estas lustrales, del mismo modo que otras, tienen también una proyección turística que queremos darle a la festividad. Unas fiestas que este año regresan con carácter extraordinario y generando una gran expectación que ya se refleja en las previsiones de los alojamientos turísticos de la zona. Se unen San Juan con las lustrales y teniendo en cuenta el detalle de que las hogueras de San Juan ya han sido catalogadas como bien de interés turístico por el Gobierno de Canarias, yo creo que eso va a repercutir de manera positiva y las perspectivas que tenemos son espectaculares. Tanto es así que en el propio municipio no va a haber cama para tanta gente. Por eso se espera que el impacto económico de las lustrales se extienda a todo el territorio insular, ya que no va a haber nadie que se quiera perder esta nueva cita con la historia. En los deportes, Canarias está en racha. En las últimas semanas, si hablamos de títulos. Este fin de semana llegó otro, la Liga de Molina de hockey. Además, entramos en semana de playoff, ACB y en fútbol. Después de muchos meses esperando, ya se puede decir que los 2 equipos canarios en segunda, Daniel Álvarez, están en los playoffs. Exacto, y qué gran noticia, Pilar, muy buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas sigue con su sobresaliente racha, ya van 10 encuentros. No hay quien pare a los amarillos que no fallaron en el partido clave ante el Oviedo. Ya son sextos, dependen además de sí mismos para jugar eliminatorias por el ascenso. Lo mismo que el Tenerife, pero los blanquiazules no atraviesan su mejor momento, al menos en cuanto a resultados. Hoy analizamos qué le pasa al Tenerife y si es un bajón en el rendimiento o sencillamente está reservando energías. Y llega una de las semanas más importantes de la temporada para el Granadilla. Mañana inicia la Final Four de la Copa de la Reina. Las guerreras están a un partido de derribar otro muro, antes siempre infranqueable en su historia, jugar una final copera. Antes deberán superar al Sporting de Huelva. En un momento hablamos también de baloncesto, de atletismo y vamos a cerrar con algo que tiene mucho que ver con lo nuestro. Pilar, ¿cómo se nota que se acerca el Día de Canarias? Venga, enseguida lo averiguamos, Dani, estamos contigo en tan solo unos minutos. Bueno, eso en cuanto a los deportes, ya ven que hay mucho que contar, mucho que contarles. En cuanto al tiempo, mañana parece ser que va a ser un martes ventoso. Se lo preguntamos a Victorio Pérez. ¿Qué tal, Victorio? Buenas noches. Dicen que va a haber una mezcla de nubes, cuéntanos. Pues sí, una mezcla, Pilar, en los cielos de nubes bajas y altas. Incluso podríamos ver
más nubes sobre la graciosa Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta alguna gota, poco importante. En el norte de las islas más montañosas, temperaturas con valores agradables, seguirá soplando el viento del nordeste y con intensidad. Después les vamos a decir las zonas más afectadas y en una hora menos vamos de excursión a la playa más inaccesible de Lanzarote. Una joya. Les esperamos. Bueno, pues nos iremos de excursión con nuestros compañeros de una hora menos. Les dejamos ya con Daniel Álvarez, con los deportes. La información, como siempre, continúa en nuestra web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.